que estamos en comunicación en vivo y en directo con Hernando de Soto. Nuestro reportero Carlos Navea se encuentra con él. Buenas noches, Hernando. Hola, Beto. Gracias por la entrevista. Mira, la verdad es que estamos los peruanos desconcertados con lo que hemos visto. Tu presencia como primer ministro había dado tranquilidad a varios sectores y ahora no entendemos qué es lo que ha pasado. Quiero hacer una pregunta que quizá pueda sonar un poco extremada. ¿De verdad tenían la intención de que fueras el primer ministro o ha sido esta otra estrategia leninista de Vladimir Cerrón? No estoy muy seguro, hay un eco, no estoy muy seguro si de qué viene, de dónde es el origen del problema. Yo creo que puede venir de lo que tú mismo has diagnosticado, del hecho que ciertos ministerios estaban controlados. Te comienzo desde el principio, ¿ya? Cuando el presidente me convoca, me están haciendo algunas señales, disculpen, no comprendo las señales. No, continúa, no hagas caso a nadie, conversa. Ok, ya, ok. Cuando el presidente me convoca, lo que él me dice es, mira, el camino por el cual estamos yendo es un camino equivocado, yo te he estado siguiendo, me citaba literalmente páginas de mis libros, hablábamos lo que teníamos en común con Wittgenstein, qué se podía hacer en el Perú durante 5 meses, cómo se lograban respuestas de transparencia a los problemas electorales que se presentaban. Frente a eso, entonces yo le delineo un plan. El primer plan es que yo voy a rodearme de periodistas, de analistas, para ver dónde están lo que podríamos llamar los ministerios contaminados, ya sea por el crimen, por el fraude, por la economía ilegal o la minería criminal. Y con eso lo que fuimos haciendo lo mismo que tú estás haciendo, que ministerios donde de repente el ministro no es responsable están manejados por intereses que no son literalmente los que más son apropiados para el Perú, y con relación a eso entonces le presentamos otra lista de ministros que él aprueba. Y hemos tenido reuniones largas y la última fue en el desayuno en mi casa esta mañana, donde hemos revisado todos los documentos, incluyendo no solamente el cambio de ministros, sino de grupos que podían verificar el proceso electoral porque eran expertos peruanos y expertos extranjeros, grandes políticos que venían del exterior, que ofrecieron ayudarnos para ver por qué razón en 10 años o en 8 años hemos tenido tantos presidentes. Obviamente algo no funciona. ¿Cómo evitar que esto sea una de estas tantas cosas? Aprobado todo esto, todos estábamos listos, ya había ministros que iban a sustituir a antiguos ministros y un plan más o menos elaborado para en los próximos 15 días hacer todas las perfeccionamientos que son necesarias para que haya un contacto directo entre la presidencia del Perú y el PCM, y todos juntos podíamos entonces hacer las modificaciones del caso para que el gobierno represente a la gente y no necesariamente a un Congreso que tiene una desaprobación de 97%. Y yo quedo tan sorprendido como tú, como que a las 6 o cuando comenzó, de repente resulta que están juramentando a otro gabinete y me doy cuenta, mirando las listas, de que efectivamente son los ministros de los cuales tú has hablado, que han regresado a sus puestos. Los cerronistas también parecen estar bien identificados, tanto en la lista de ministros como en los asesores de la presidencia. Los ataques de Cerrón vienen tanto a Julio Velarde como a Marí, pues 4 costados, y entonces aquí estamos. Como tú dices, Fernando, tirando cintura. Sí, pero en realidad el país ha quedado en esa situación, no solamente tú. Déjame citar un tuit de Vladimir Cerrón que el día 23 en la mañana
es decir, ayer en la mañana pone: designación de Hernando de Soto como premier tranquiliza a la oligarquía peruana, pero deteriora el apoyo popular. Un teórico neoliberal que en la práctica devino en fracaso, etcétera, etcétera. Es decir, te está golpeando, ¿no? Está diciendo que evidentemente no está de acuerdo con que tú seas el primer ministro. Y luego, hoy, ha tuiteado lo siguiente: la improvisación y designación súbita de la premier no es un buen síntoma para el gobierno, tampoco le gusta. Las ambiciones y el complejo de genio de Hernando de Soto dieron término de mala forma a su ciclo político. ¿No te parece que es un poco teatral esta argumentación de Vladimir tratando de oponerse de manera radical y tajante, mientras que, como todos sabemos, el presidente o Alcázar no podría haberte invitado si no tuviera la venia de Cerrón? Entonces, acá lo que parece haber claramente es una escopeta de dos cañones. ¿Cuál es tu impresión? Yo creo que hay escopeta efectivamente de dos cañones, donde hay una confluencia de intereses, tantos económicos, políticos como ideológicos. Yo soy conocido como un liberal proveniente, digamos, latinoamericano, por un lado. Él es definitivamente una de las más destacadas figuras marxistas-leninistas, estratégicas, que logra que nadie lo encuentre en ninguna parte del mundo. Sabe esconderse, y como tú dices, lo que ocurre es que nosotros estamos haciendo un planteamiento cuyo objetivo era que las elecciones nos dieran un rumbo, y como tú dices bien, no se trata de que lo que nos ha hecho a nosotros. Yo creo que hay una cosa muy provechosa en lo que va a ocurrir, Beto, que es que surge el diagnóstico. No quiere decir que ninguna de las partes están satisfechas. Lo que coincide en todas las partes es que las elecciones transparentes que nosotros estamos creando, con comunicación, con todos los programas de televisión que fueran necesarios, en conferencias de prensa, permiten o permitieran de tener por lo menos una información que nos permita que esto no sea otra elección frustrada. El regreso, si tú quieres, de los marxistas-leninistas por un lado y de los intereses oscuros en lugares donde hay gran violencia en el país, indica que por lo menos hay un diagnóstico importante de que no es que solamente el Congreso sea incompetente, sino es peor que eso, es que el Congreso es una especie, de la forma como lo veo, una vaca con 1000 pezones, y hay una serie de personas que beben ideológicamente, otros económicamente de esta vaca y quieren quedarse en el poder. Eso es todo lo que está sencillamente pasando. Y tú has mencionado un nombre, un apellido, y probablemente son varios más. Quisiera detenerme en el caso de Acuña, porque es esperable que Vladimir Cerrón, siendo un líder clandestino, mueva los hilos del poder, porque este señor Balcázar evidentemente recibe directivas de Cerrón. Pero ¿por qué tiene tanta importancia y tanto peso César Acuña? Es lo que todos nos preguntamos, Hernando. Toda formación de gabinete es una negociación. ¿Qué tipo de condicionamientos ponía Acuña? ¿Por qué tiene tanto peso, tanta influencia en esta mesa, y por qué consigue poner 8 ministerios un señor que no ha sido electo por la voluntad popular y que además ve al país como un botín, cosa que a todos nos consta? ¿Cómo ha podido poner 8 ministerios? ¿Tú tienes alguna idea? ¿Podrías ayudarnos a entender? Yo no sé cómo logra hacer eso. Lo único que sé es que llegó ahí. Y yo tampoco estaba seguro si es un problema de César Acuña, con el cual yo personalmente me voy bien, o si es de otro género. Lo que es importante es que cuando le presento al presidente los ministros que sustituyen a los que están actualmente en el poder, efectivamente nosotros retiramos todos aquellos en los cuales se sospecha que había una gran influencia del señor Acuña, sencillamente para que no despistarnos en el problema. La idea era recibir información. Yo tengo aquí el registro
que no sé si será elegante repartirlo o no, de todas las llamadas telefónicas de César pidiendo hablarme, y yo me rehúso a hablar con todas las personas que me llaman. Tengo más de 500 llamadas, que incluyen las de César, porque yo lo quería presentarle al presidente. Es una lista de ministros de personas que no tienen ese tipo de trayectoria, ni marxista-leninista, ni lo que se puede hacer, fortunas que no son descifrables. Que es, por supuesto, la categoría de César Acuña, lo has descrito perfectamente. Fortunas no descifrables. Él se ha Correcto, quejado, pero yo no le atribuiría, pero... Él se ha quejado de que no le contestabas el teléfono y ahora tú estás ratificando que efectivamente no le contestaste. No, pero no solamente de él, sino de cualquier otro lugar que donde el ministerio no está funcionando, donde se está perdiendo dinero, donde hay una confluencia entre poder político y poder económico. Mira, los triunfos de Occidente capitalista, socialdemócrata o conservador, los triunfos del capitalismo chino son justamente el resultado de separar los intereses de aquellos que tienen poder político de los intereses de aquellos que tienen poder económico. Que sea el sistema suizo, que sea el Partido Comunista Chino, no importa, es esa separación de poder político y poder económico que da lugar a la revolución industrial que permite crear riqueza. Hasta entonces, hasta que eso no ocurrió, la propiedad, por decir algo, no era un tema otro que estatal. Ahora ya es un tema independiente. Entonces nosotros lo que comenzamos a hacer es eliminar cualquier lugar donde los dos confluyen para ver qué pasaba con gente independiente, con gente independiente que permitiera en el momento de la elección dirimir entre lo bueno y lo malo. Ahora, se ha ratificado a 6 ministros del gobierno de José Gerí que no hizo absolutamente nada para combatir la delincuencia, por ejemplo. Para poner solamente un ejemplo del problema más acuciante y el que más angustia a la población. ¿Cuál puede haber sido el criterio de mantener una parte tan importante del gabinete de Gerí cuando se trata de un gobierno que no consiguió éxitos a los ojos de la población? ¿De dónde venía esa presión? Está claro que Acuña ha canjeado sus votos del Congreso por 8 ministerios nada menos, pero los ministros de Gerí, esta permanencia, ¿tú estabas de acuerdo, Hernando, en que permanecieran estos ministros del gabinete de Gerí? El acuerdo con el presidente era el siguiente. Yo lo conozco apenas hace unos 4, creo, o 5 días. Entonces todos hemos nacido de circunstancias angustiosas en los cuales hay un presidente, que yo creo que es el caso de nuestro presidente actual, que quería hacer un cambio, que se identificaba con un cambio, pero también se daba cuenta que la razón por la cual había tenido éxito en ser elegido era porque había prometido seguramente algunos favores. Uno de los problemas que teníamos no era que él estuviera necesariamente en desacuerdo con nuestros ministros, porque ni siquiera los tenía bien identificados, sino el hecho de que no logramos identificar en los 4 días a gente que era no solamente probada por no tener trayectoria criminal, sino también tenía la ventaja de que habían aceptado, querían sacrificarse en un proceso que iba a ser difícil y iba a ser contaminado. Entonces estuvimos de acuerdo que no todos los cambios se hacían en una especie de primera vuelta ahora, sino que iban a haber probablemente la mitad de los 18 ministros nuevos, y en lo otro había que conservar los que tenía Gerí porque no sabíamos si eran malos o buenos. Eso nos iba a tomar más tiempo. Entonces yo no creo que el hecho que queden ministros de Gerí significa que son malos, que son buenos. Sencillamente no hubo tiempo de encontrar sustitutos. No los teníamos inclusive cuando hemos desayunado esta mañana.
han quedado sencillamente porque había que rápidamente juntar al nuevo gabinete para que fluyan los fondos necesarios para atender tantos problemas graves como los que hoy día azotan a Arequipa. Se había filtrado en las redes sociales algunos nombres de los ministros que tú habías planteado. Por ejemplo, ¿quién hubieras querido que fuera tu ministro de Economía? Ya está en las redes sociales, te pediría si nos lo puedes comentar. No habíamos encontrado todavía un ministro de Economía que quisiera entrar en un gobierno de 5 meses. Y la razón entonces era por qué no conservamos a la señora Mireyes por el momento y de repente, para no sufrir todos los problemas que arrastra tener un nuevo ministro, vas a componer para lograr nuestros objetivos un viceministro. Pero estaba en una lista muy clara donde se decía que estos podían ser perfeccionados. Pero de los que tú has propuesto, ¿podrías revelarnos algunos nombres, digamos, del gabinete que no fue o que finalmente no nació? No me gustaría hacer eso por la razón siguiente. Yo los he llamado no para que entren en la vida política, sino para que corrijan una mala vida política. Y no quiero castigarlos con hacerlos entrar, muchos de los cuales son solamente técnicos, en una lista política que les crea enemigos que para ellos no son necesarios. Entiendo, de acuerdo. Hernando, tú has dicho hace un rato que te diste con la sorpresa de que estaba juramentando otro gabinete. ¿Cómo te comunicaron la noticia? Porque no creo que te hayas enterado por la televisión. Sí, me enteré por la televisión. ¿Te enteraste por la televisión? No, lo único que he visto es que, nunca volvió a llamar el presidente. Me dije, mira, ha tenido problemas seguramente. En un caso alguien habló de que los fajines no tenían suficiente palacio, había que salir a comprarlos. Me dije, esas cosas que pasan en cualquier parte del mundo. No, yo me entero por la televisión. Y la otra cosa que me entero es de que ha sacado un comunicado muy simpático en relación a mí, diciendo que soy genial, que soy un gran intelectual, pero que tenía un programa sustancial. Es un agradecimiento. ¿Quieres que te lo lea? Es un agradecimiento. Sí. Dice, el economista Hernando de Soto nos presentó un valioso y ambicioso plan de gobierno. Sin embargo, no fue posible alcanzar los consensos necesarios para materializarlos debido al carácter breve y transitorio del mandato constitucionalmente otorgado. Expresamos nuestro sincero agradecimiento por su disposición a colaborar con nuestro gobierno. En su calidad de ilustre y respetado economista de prestigio internacional, será convocado para abordar temas puntuales internacional que el Perú sabrá reconocer, etcétera, etcétera, etcétera. Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa, Presidencia de la República. ¿Qué te parece? Me parece que es una genial maniobra política, ¿no? La idea es que yo presenté un plan grande y que no sé abocarme a planes de corto plazo. Mira, el hecho es el siguiente, yo no presenté ningún plan, yo presenté objetivos. Era como cuando vas a un médico, tú no vas y le dices cuál es el plan. Vas 45 minutos, te diagnostica un tumor y operas. Él dijo, la única persona que puede operar a nivel internacional con las clases políticas formales como con el sector formal es Hernando. Todo eso está escrito. Nunca hubo plan, sino una visión que nosotros podíamos articular con una serie de expertos. Todos sabíamos que estamos en estado de emergencia, entonces él está disfrazando una maniobra que tú has descifrado, una maniobra muy clara de cómo trató de hacer un cambio, no funcionó y por alguna razón no se atrevió a hacer todos los cambios que había prometido al país. Y olvídate de mí, todos los cambios que él había identificado, que se había inclusive comunicado a gobiernos exteriores y
No es un problema de planos, no es un problema de que es un intelectual académico. Él mismo cita en sus distintas comunicaciones con la prensa cómo resolví los problemas del Fondo Monetario Internacional en 1990, cómo resolví los problemas de Tanzania en cierto momento, por qué Putin me escuchaba, por qué soy amigo de Clinton, porque hemos realizado varias operaciones que permitieron salvar al Perú en ciertos momentos históricos. Eso está en sus propios discursos, cosa que no es cierto. Fernando, lo del plan, teníamos muy claramente más bien quiénes eran los expertos. ¿A qué hora hablaste por última vez con el presidente Balcázar? ¿Recuerdas? A ver, yo voy a tratar de recordar, me permites, tengo aquí un colega. Nosotros comenzamos a las 8 de la mañana con el presidente. ¿Y a qué hora se habrá ido el presidente? ¿10? ¿10 y media? ¿11? 10 y media. Unas 2 horas y media. Desde entonces ya no tengo noticias de ¿A qué hora se habrá ido el presidente? Exceptando la nota de agradecimiento. ¿El presidente estuvo en tu casa? ¿Él fue a tu casa o tú El presidente ha fuiste estado al Palacio? varias veces en mi casa. No, pero hoy. No. Él vino a la casa. Hoy no, a mi casa. Hoy fue a tu casa. Hoy día hemos desayunado en mi casa desde las 8 hasta las 10 y media más o menos. De verdad es increíble. Ha ido a tu casa el presidente de la República, ha desayunado contigo, estaba el acuerdo de palabra y luego te deja colgado de la brocha. Es una falta de respeto y de seriedad escalofriante. Sí, pero yo lo que evidentemente cuestiona su capacidad de honrar su palabra, pero es que yo no quiero que de esto, Beto, resulte que hay un debate entre él y yo. Aquí hay un diagnóstico, aquí hay un poder tremendo escondido entre ciertos sectores empresariales metidos sobre todo en zonas tropicales y algunas altas andinas que se han combinado en el contexto del Congreso y que están controlando un proceso electoral en el cual no vamos a poder jamás tomar una decisión razonable si siguen 40 partidos funcionando, que no se llama democracia, sino partidocracia, y nosotros estamos tratando de encontrar una solución que por lo menos todas las fallas que podían ocurrir fueran bien diagnosticadas, porque en el centro de poder, donde hay todos los presupuestos, seríamos capaces de conseguir la información necesaria. Ahora lo que sabemos es que ese poder ha reaccionado rápida, eficientemente. Empresarios y marxistas-leninistas han encontrado, como en muchos países del mundo, la mejor manera de combinarse, porque, como dicen los mismos marxistas, en el Perú se ha formado una clase híbrida que une, como diría el señor Cerrón, la economía oligárquica con la economía informal. Eso es lo que está pasando. Última pregunta, Hernando. Tú has dicho más temprano que estamos entrando a un proceso electoral que es fallido. Y esto es sumamente preocupante porque ¿tenemos los peruanos la garantía de que vamos a tener elecciones en abril, estando el poder en manos de marxistas-leninistas? ¿No tienen bastante claro los comunistas que cuando capturan el poder no lo sueltan ni a cañones? Claro, esa era la teoría justamente de una política americana, Jean Kirkpatrick, que la diferencia entre el totalitarismo fascista y el de comunista era que los segundos nunca sueltan el poder. Pero aquí lo importante es la cosa siguiente, mira. Albert Einstein, la gran mente, ¿no es cierto?, sobre física y filosofía, decía: yo voy a definir la locura. La locura es cuando usted hace algo y no le funciona, lo repite una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, una quinta vez, una sexta vez, una séptima vez, y cree que en la octava sí le va a resultar. Estamos entrando a una elección, esta vez popular, con los ojos tapados, y han vuelto a ponernos los mismos ministros que con el presidente habíamos identificado que tenían recursos que eran oscuros y aquellos que eran
parte de serronismo, lo que tú quieras, pero digamos gente que cree, les gusta operar y ganar plata con el Estado. Ergo, sí, es cierto, pero lo más importante no es preocuparse, sino aprender de esto, que no es un asunto personal, sino que hay un diagnóstico que nos permite indicar que si no corregimos las cosas, si no sabemos explicarlas, nos va a ir muy mal, inclusive internacionalmente, porque el mundo nos va a clasificar como un Estado fallido, que tiene muchos recursos naturales como el Congo, muchos recursos naturales como Zambia, pero es un lugar donde hay matanzas de un lado y al otro, y Fernando, nadie puede hacerlo bien sin el diagnóstico. nosotros hemos acuñado un término esta noche para tratar de explicarnos lo inexplicable. Hemos dicho que ha comenzado el acuña-serronismo, que es el titular que tienes en este momento en la pantalla, pero quizás nos hemos olvidado de un nombre muy importante. César Acuña, Vladimir Cerrón, y me estoy olvidando de una persona, tú me dirás si me equivoco. Joaquín Ramírez. ¿Cuál es la influencia que tiene Joaquín Ramírez al lado de Acuña sobre Balcázar? Me encantaría decirte que lo sé, pero no te lo voy a decir, pero la respuesta es que no lo sé. No he estudiado al personaje, he escuchado hablar de él y no me gustaría hablar mal de una persona que no he estudiado. Pero evidentemente el objetivo, en todo caso, de formar el gabinete que yo proponía era de no tener ninguna de esas personas adentro, sino todas aquellas que no habían hecho carrera política, pero estaban preocupadas por el problema. Y fue sumamente difícil, déjame decirte, durante 3 días encontrar 7 u 8 que estaban de acuerdo y las otras por lo menos eliminarlos. Entonces no tengo respuesta sobre el otro nombre que tú estás mencionando. ¿Sentiste que No tengo respuesta porque no tengo conocimientos directos, los otros dos sí. ¿Sentiste que de algún modo te querían poner como una especie de mascarón de proa para que tu figura bendiga o santifique todas las tropelías que ellos probablemente planean hacer? Yo creo que eso era la intención de algunas de las personas que rodeaban al presidente. Con relación a él, mi impresión era que quería cambiar de ruta, sinceramente, por lo que yo he visto de su educación. Lo que pasa es que para llegar donde llegó, que es la presidencia de la República, tuvo que hacer varios favores, que él los llama deudas sociales, y que necesitaba del dinero del Banco Central de Reserva, que no se le daba, y necesitaba fotos con personas, y estaba dispuesto, no creo que es un ideólogo necesariamente, estaba dispuesto a avanzar hacia adelante, pero las promesas que él tuvo que hacer para ser elegido en el Congreso, las vinieron a cobrar. Lo que yo sé de eso es mi teléfono y las visitas constantes de todas las personas que han tratado de entrar a mi casa y que yo no he recibido porque no quería que ni siquiera hubo una sospecha de que yo estaba negociando. Yo lo que quería es crear los grupos intelectuales, los grupos políticos y los grupos extranjeros que nos permitan mirar a través de la bruma. ¿Crees que habrá elecciones en abril? Esa diferencia, pero mira, no, yo siempre he creído que antes de eso viene el desmadre, durante viene el desmadre o poco después viene el desmadre. Entonces, ¿crees? No, ¿crees mira, o no tal crees que como habrá estamos elecciones? eligiendo las cosas con... No, quiero tu percepción. ¿Qué crees que pasará? No, pues eso es como decir, oye, tú te vas a morir cuando, no sé, pues exactamente. Me voy a pero morir, seguro quiero que me voy a saber, morir. para aprovechar Y el pronto. tiempo. Quiero saber cuánto me queda. Hernando, muchas gracias por esta comunicación en vivo y en Gracias. directo desde tu casa. Te deseamos lo mejor como siempre. Hasta Pero una te agradecería próxima una cosa, yo te agradezco, pero no te olvides una cosa que es muy importante, Beto, es aprovechemos esto como diagnóstico, no necesariamente para crucificar a una persona u otra, pero por lo menos a darnos cuenta que no es una cuestión de saber votar, que no es una cuestión de saber elegir mejor, sino mientras que no tenemos un país cuyo gobierno nos permite acceder a la información pública, van a entrar las ratas.
definitivamente. Me quedo con eso. Muchas gracias. Hasta la próxima.